El condado de Burke, Georgia, guardó un secreto tan inquietante que 3 generaciones se negaron a hablar de él abiertamente. Entre marzo de 1838 y septiembre de 1839, 17 personas murieron en circunstancias misteriosas en la plantación de Willow Bend, y ni un solo certificado de defunción enumeraba la verdadera causa. Los médicos locales quemaron sus registros. El secretario del condado borró páginas enteras del registro oficial. Cuando los investigadores de Savannah finalmente llegaron en octubre de 1839, encontraron a una comunidad unida en el silencio, protegiendo algo mucho peor que cualquier crimen que pudieran imaginar. Lo que descubrieron en una bodega de raíces sellada debajo de la casa principal desafiaría todo lo que el sur de la preguerra afirmaba sobre la civilización, la medicina, y hasta dónde llegaría una mujer para proteger una mentira que podría destruir todo un legado familiar. Antes de continuar con la historia de Cordelia Rutledge y el ritual que consumió la plantación de Willow Bend, te invitamos a suscribirte a Liturgy of Fear y a dejar un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más misterios olvidados de Estados Unidos. La verdad comenzó con una muerte que nadie cuestionó, porque los hombres ricos que morían repentinamente en Georgia eran bastante comunes en 1838. El condado de Burke se extendía a través del fértil valle del río Savannah, donde el algodón crecía tan espeso que los propietarios de las plantaciones medían su riqueza no en dólares, sino en pacas por acre. Para 1838, el condado se había convertido en una de las regiones más ricas de Georgia, con más de 60 plantaciones importantes que producían algodón que alimentaba las fábricas de Manchester y Liverpool. La ciudad de Waynesboro servía como sede del condado, una comunidad próspera de 3.000 almas, donde las iglesias episcopales se erigían en cada esquina y la jerarquía social era tan rígida como el hierro. La plantación de Willow Bend ocupaba 1.400 acres de tierra de primera calidad a lo largo de Turkey Creek, a unas 7 millas al sureste de Waynesboro. La casa principal se alzaba 3 pisos de altura, construida en estilo federal con columnas que brillaban blancas contra el ladrillo rojo. 42 personas esclavizadas trabajaban los campos de algodón, mientras que otras 18 servían en la casa, los establos y los talleres. La plantación había pertenecido a la familia Rutledge desde 1792, transmitida a través de 3 generaciones de prósperos plantadores que se enorgullecían de su ascendencia inglesa y sus modales refinados. Cordelia Vance Rutledge llegó a Willow Bend en 1820 como una novia de 19 años, casada con Thomas Rutledge, entonces de 34, y ya viudo. Venía de Charleston, hija de un comerciante naviero cuyas fortunas habían disminuido después de los años del embargo. El matrimonio fue estratégico por ambas partes. Thomas necesitaba una esposa para administrar su hogar y proporcionar herederos, mientras que la familia de Cordelia necesitaba la seguridad de la riqueza de la plantación. Era alta para una mujer de su época. Medía 5,8, con cabello castaño oscuro y ojos gris pálido que los sirvientes susurraban que podían ver a través de las paredes. Durante 18 años de matrimonio, Cordelia le dio a Thomas 5 hijos. Margaret en 1821, Thomas Jr. en 1823, Catherine en 1825, Edmund en 1828 y finalmente Elizabeth en 1831. La familia Rutledge ocupaba una posición de considerable influencia en la sociedad del condado de Burke. Thomas sirvió como comisionado del condado y poseía acciones en el banco de Waynesboro. Cordelia organizaba cenas elaboradas y era conocida por su cocina francesa y su hogar administrado con precisión. Los vecinos la consideraban fría pero capaz, una mujer que dirigía Willow Bend con la eficiencia de un intendente militar. Pero aquellos que la conocían mejor notaron algo más. Cordelia llevaba extensos diarios, escribiendo a la luz de las velas mucho después de que la casa durmiera. Leía textos médicos encargados a Filadelfia y Charleston, algo inusual para una esposa de plantación cuya educación debería haberse centrado en la gestión del hogar y la música. La comunidad esclavizada de la plantación susurraba sobre la señora que caminaba por los campos al amanecer, examinando a los trabajadores con la intensidad de un tasador de ganado, haciendo preguntas extrañas sobre sus historias familiares y constituciones físicas.
Thomas Rutledge parecía ser un plantador típico de su época, severo pero no excepcionalmente cruel, centrado en los márgenes de beneficio y en mantener su posición social. Bebía whisky la mayoría de las noches, fumaba puros en la veranda y discutía de política con los vecinos visitantes. Asistía a la iglesia presbiteriana de Waynesboro todos los domingos, ocupando el banco de la familia Rutledge con su esposa e hijos dispuestos en orden de edad. Sin embargo, había irregularidades que pocos fuera de la familia conocían. Thomas mantenía un dormitorio separado de Cordelia después de 1832, alegando que su escritura nocturna perturbaba su sueño. Había sufrido de dolencias digestivas recurrentes durante varios años, tratadas por el doctor Silas Pemberton de Waynesboro con calomelano y láudano. Las dolencias empeoraron hasta 1837, aunque el doctor Pemberton no encontró nada particularmente alarmante en sus exámenes. La población esclavizada en Willow Bend incluía a 3 hombres que ocupaban posiciones inusuales en la jerarquía de la plantación. Isaiah Drummond, de 32 años, trabajaba como el carpintero principal y era responsable de mantener todas las estructuras de la propiedad. Su padre había sido un hábil artesano de Virginia, e Isaiah heredó tanto el talento como la posición privilegiada que conllevaba tener habilidades esenciales. Sabía leer, habiendo sido enseñado por el padre de Thomas en la década de 1810, por lo que podía seguir planos de construcción y pedir suministros. Caleb Tucker, de 28 años, servía como herrero y metalúrgico de la plantación. Había sido comprado de una plantación en quiebra en Carolina del Sur en 1829, específicamente por sus habilidades de herrería. Caleb era de complexión poderosa, medía más de 6 pies de altura y era conocido por su intensidad silenciosa y su completa concentración en su trabajo. A diferencia de la mayoría de los trabajadores esclavizados, vivía en una cabaña separada cerca de la forja en lugar de en los cuartos con los peones de campo. El tercer hombre era Josiah Mercer, de 26 años, que trabajaba como sirviente personal de Thomas Rutledge y ocasionalmente como conductor supervisando el trabajo de campo. Josiah había crecido en Willow Bend, nacido de una sirvienta de la casa llamada Ruth, que había muerto de tisis en 1824. Thomas había tomado un interés inusual en la educación del niño, haciendo que lo entrenaran en diversas habilidades, incluyendo lectura, aritmética y la gestión de otros trabajadores. Los 3 hombres compartían ciertas características físicas. Eran altos, de buena constitución, de piel más clara que la mayoría de la población esclavizada de la plantación, y poseían habilidades que los elevaban por encima del trabajo de campo. A los 3 se les habían concedido pequeños privilegios, como quedarse con una parte del dinero ganado al alquilar sus habilidades a las plantaciones vecinas, y los 3 llevaban la misma peculiar marca de nacimiento, una decoloración en forma de media luna en el omóplato izquierdo, aunque este detalle no se volvería significativo hasta mucho después. La vida en Willow Bend seguía los ritmos comunes a las plantaciones de algodón en las tierras bajas de Georgia. La siembra de primavera comenzaba en marzo, las cápsulas de algodón se abrían en septiembre, y la cosecha consumía octubre y noviembre. La población esclavizada se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el anochecer, con breves descansos para las comidas. Cordelia administraba al personal de la casa con una precisión exigente, manteniendo inventarios de cada sábana, cuchara y vela. Supervisaba personalmente la cocina, la lechería, el ahumadero y la casa de tejido, donde se producía tela para el uso de la plantación. Thomas pasaba sus días recorriendo los campos, reuniéndose con su supervisor y manejando la correspondencia comercial que conectaba Willow Bend con los agentes de algodón en Savannah. Viajaba a Waynesboro 2 veces por semana para reuniones de negocios y compromisos sociales. Por las noches, la familia se reunía para cenar en el comedor formal, donde Cordelia hacía cumplir reglas estrictas sobre la conversación, la postura y la etiqueta. Pero bajo esta superficie de normalidad de plantación, algo más estaba creciendo. Los diarios de Cordelia de 1836 y 1837, descubiertos y parcialmente destruidos más tarde, contenían observaciones cada vez más extrañas sobre linajes, herencia y lo que ella llamaba la persistencia de rasgos a través de las generaciones. Se había estado carteando con alguien en Charleston, cartas que llegaban en sobres simples sin remitente.
También había estado comprando suministros médicos inusuales a través de una conexión en Augusta, incluyendo compuestos de mercurio, preparaciones de arsénico y equipo para lo que describía en sus cuentas como tratamientos hidroterápicos. El invierno de 1837 a 1838 fue particularmente duro en el condado de Burke. Las temperaturas cayeron por debajo de cero durante días seguidos, algo inusual en las tierras bajas de Georgia. El río Savannah se congeló en sus bordes. Las personas esclavizadas se acurrucaban en sus cabañas, quemando cualquier combustible que pudieran reunir. En la casa principal, las chimeneas rugían constantemente y la familia vestía capas de lana, incluso en el interior. La salud de Thomas decayó bruscamente ese invierno. Sus dolencias digestivas se convirtieron en calambres severos. Perdió peso rápidamente, su rostro adquiriendo una apariencia gris y cerosa. El doctor Pemberton lo visitaba semanalmente, prescribiendo varios remedios que no parecían proporcionar ningún alivio. Cordelia preparaba personalmente todas las comidas de Thomas, llevando bandejas a su dormitorio y alimentándolo con caldos y tónicos de su propia elaboración. En la mañana del 3 de marzo de 1838, Thomas Rutledge fue encontrado muerto en su cama por Josiah Mercer, quien había llegado para ayudar al amo a vestirse para el día. Thomas tenía 52 años. El doctor Pemberton, convocado de inmediato, examinó el cuerpo y declaró que la causa de la muerte era fiebre gástrica aguda con complicaciones del hígado. Señaló que Thomas había estado decayendo durante meses y que tales muertes eran lamentablemente comunes entre los hombres de su edad y hábitos. Cordelia recibió la noticia con una compostura notable. No lloró ni gritó. En cambio, comenzó de inmediato a organizar los arreglos funerarios con una precisión metódica. Seleccionó la ropa de entierro de Thomas, redactó el aviso de defunción para el periódico de Waynesboro y envió un mensaje a sus parientes en Charleston y Savannah. Ordenó a los trabajadores esclavizados de la plantación que cubrieran la casa principal con crespón negro y prepararan el salón para el velatorio. Thomas Rutledge fue enterrado 3 días después en el cementerio familiar de Willow Bend, una pequeña parcela rodeada por una valla de hierro donde ya descansaban sus padres y su primera esposa. Al funeral asistieron la mayoría de las familias prominentes del condado de Burke. El reverendo Nathaniel Colfax, de la iglesia presbiteriana, pronunció un sermón sobre las recompensas terrenales y el descanso celestial. Cordelia permaneció junto a la tumba, vestida enteramente de seda negra, su rostro oculto tras un pesado velo, sus manos enguantadas cruzadas tranquilamente a la cintura. Lo que nadie sabía era que la mañana después de la muerte de Thomas, antes de que el cuerpo siquiera se enfriara, Cordelia había ido a la bodega de raíces debajo de la casa de la cocina. Allí recuperó una caja de madera cerrada con llave que había escondido entre las verduras almacenadas. Dentro había cartas, recibos médicos y un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Pasó una hora leyendo estos documentos a la luz de una lámpara, su rostro inexpresivo. Luego los devolvió a la caja y la escondió en un nuevo lugar, debajo de una tabla suelta en el armario de su dormitorio. Al día siguiente del funeral, Cordelia convocó a Isaiah Drummond, Caleb Tucker y Josiah Mercer a la casa principal. Se reunió con ellos en el antiguo estudio de Thomas, sentada detrás de su enorme escritorio de caoba. Les dijo que asumirían nuevas tareas que requerirían absoluta discreción y obediencia. Explicó que había sido instruida por un médico especialista europeo en un nuevo tratamiento médico que preservaría su salud y le permitiría seguir administrando la plantación de manera eficaz. El tratamiento requería ayuda, y ellos habían sido seleccionados para este propósito. Ninguno de los 3 hombres tenía elección en el asunto. Cordelia los poseía tan completamente como poseía los muebles de la habitación. Escucharon mientras ella describía lo que se esperaba de ellos, y aunque las instrucciones eran extrañas e inquietantes, entendieron que la negativa era imposible. Los ojos grises de Cordelia permanecieron fijos en cada hombre mientras hablaba, y había algo en esa mirada que sugería mucho más que una simple autoridad. Había conocimiento, oscuro y específico, que parecía inmovilizar a cada hombre en su lugar. El ritual comenzaría a la mañana siguiente en Turkey Creek. Turkey Creek serpenteaba por la parte sur de la plantación de Willow Bend, un arroyo claro de unos 20 pies de ancho que fluía durante todo el año.
incluso en la sequía. El arroyo era alimentado por un manantial y su agua permanecía fría incluso en verano. Cipreses crecían a lo largo de sus orillas, sus raíces creando asientos y escalones naturales hacia el agua. La población esclavizada usaba el arroyo para lavar la ropa en días designados, pero generalmente permanecía tranquilo y aislado, oculto de la casa principal por un bosquecillo de robles vivos y una espesa maleza. En la mañana del 7 de marzo de 1838, 4 días después del funeral de Thomas Rutledge, Cordelia caminó hacia Turkey Creek al amanecer. Llevaba un sencillo vestido gris sin ninguna de las galas de luto que exhibía públicamente, y portaba un bulto envuelto en lino. La seguían a distancia Isaiah, Caleb y Josiah, a quienes se les había instruido que llegaran por separado para no llamar la atención. La mañana era fría y húmeda, con niebla que se elevaba de la superficie del arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Los pájaros cantaban desde los árboles y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba en la casa de la plantación. El mundo apenas despertaba, y en esa hora liminal entre la noche y el día, el arroyo parecía existir fuera del tiempo normal. Cordelia se detuvo en una curva particular del arroyo, donde una gran roca plana se adentraba en el agua, creando una plataforma natural. Dejó su bulto y se giró para enfrentar a los 3 hombres que estaban de pie, inseguros, en la orilla. Cuando habló, su voz era tranquila y práctica, como si estuviera dando instrucciones para construir una cerca o sacrificar un cerdo. Explicó que todos entrarían juntos al agua. Ella se quitaría la ropa y ellos harían lo mismo. Se pararían en círculo en el agua hasta la cintura, y ella realizaría ciertas abluciones en cada uno de ellos y en sí misma. Permanecerían en silencio durante todo el proceso. No le dirían a nadie sobre estas sesiones, que ocurrirían cada mañana al amanecer. Cualquier hombre que hablara de lo que sucedía en el arroyo sería vendido inmediatamente al peor traficante de esclavos que pudiera encontrar, enviado a las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde los hombres morían en 5 años. Pero más allá de la amenaza, había algo más en su voz, una certeza, un saber. Miró a cada hombre y dijo sus nombres de una manera particular, una manera que sugería que sabía cosas sobre ellos que nadie más sabía, cosas sobre sus padres, cosas sobre su sangre. Isaiah fue el primero en entrar al agua, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la orilla opuesta. Caleb lo siguió, sus enormes hombros rígidos por la tensión. Josiah fue el último, y quienes más tarde escucharon su relato dijeron que parecía un hombre caminando hacia su propia horca. Cordelia se quitó el vestido sin dudarlo ni con pudor. No llevaba nada debajo. Su cuerpo era pálido a la luz de la mañana, marcado con las tenues estrías de 5 embarazos. Entró en el agua fría sin inmutarse, moviéndose hacia el centro donde la corriente era más fuerte. Instruyó a los 3 hombres que formaran un triángulo a su alrededor, mirando hacia afuera. Lo que sucedió a continuación sería descrito años más tarde en un testimonio que algunos afirmaron que estaba exagerado por el trauma y otros insistieron en que era la verdad precisa. Cordelia sacó de su bulto una colección de artículos, una navaja, varias botellas de vidrio que contenían líquidos transparentes, trozos de tela y un pequeño libro encuadernado en cuero. Abrió el libro y leyó en voz alta en un idioma que ninguno de los hombres reconoció, algo que sonaba como latín, pero que no lo era del todo. Luego procedió a lavar a cada hombre con agua extraída del arroyo en un patrón específico: hombros, pecho, brazos, espalda, piernas. Usó uno de los líquidos de sus botellas, que quemaba ligeramente la piel y olía a productos químicos y hierbas. Recitaba frases mientras trabajaba, su voz firme y rítmica. Los hombres permanecían rígidos, mirando los árboles, el cielo, cualquier cosa menos a ella o entre sí. Cuando terminó con los 3 hombres, realizó el mismo ritual de lavado en sí misma, sus movimientos precisos y metódicos. Luego sacó la navaja e hizo pequeños cortes en el hombro izquierdo de cada hombre, directamente sobre las marcas de nacimiento en forma de media luna. Los cortes eran superficiales pero deliberados, y recogió la sangre que brotaba en trozos de tela blanca. Mezcló esta sangre con más líquido de sus botellas, y luego aplicó la mezcla en su propio pecho y abdomen, frotándola en su piel mientras continuaba recitando del libro. Todo el proceso duró quizás 30 minutos. Cuando terminó, Cordelia instruyó a los hombres que se vistieran y volvieran a sus tareas normales.
Les dijo que regresaran mañana a la misma hora. Ella se vistió, envolvió sus artículos de nuevo en el bulto de lino y caminó de regreso a la casa principal sin mirar atrás. Isaiah, Caleb y Josiah permanecieron en la orilla del arroyo durante varios minutos después de que ella se fue, incapaces de hablar o incluso de mirarse. Finalmente, sin una palabra, tomaron caminos separados para comenzar el trabajo del día. Pero algo había cambiado. Cada hombre lo sintió. Una pesadez en el pecho, una confusión en sus pensamientos. Era como si algo les hubiera sido arrebatado y algo más hubiera sido dejado en su lugar. El ritual se repitió a la mañana siguiente y a la mañana siguiente y todas las mañanas a partir de entonces. A veces, Cordelia variaba ligeramente el procedimiento, usando diferentes líquidos, cortando en diferentes lugares, recitando diferentes pasajes de su libro. Pero los elementos esenciales permanecían los mismos: la hora del amanecer, el agua fría, la desnudez, el lavado, la sangre y las palabras. En 2 semanas, la gente de Willow Bend comenzó a notar cambios en Isaiah, Caleb y Josiah. Los 3 hombres, que anteriormente habían estado entre los trabajadores más capaces y alertas de la plantación, comenzaron a moverse como si estuvieran en una niebla. Realizaban sus tareas adecuadamente, pero sin la iniciativa o la habilidad que los había distinguido. Sus ojos adquirieron una cualidad distante y vidriosa. Hablaban poco, incluso entre ellos, comunicándose en frases breves y planas cuando era necesario. Rachel, una de las sirvientas de la casa que conocía a Josiah desde la infancia, testificó más tarde que fue como ver a un hombre desaparecer lentamente desde dentro de su propio cuerpo. Todavía se parecía a Josiah, todavía caminaba y hablaba como él, pero la chispa esencial que lo hacía ser quien era parecía estar desapareciendo día a día. Ella intentó preguntarle qué le pasaba, pero él solo la miró como si no la reconociera del todo. Luego se dio la vuelta y se alejó sin responder. Las otras personas esclavizadas también lo notaron. Los susurros comenzaron en los cuartos por la noche. Los 3 hombres estaban siendo trabajados con raíces, conjurados, hechizados. La señora Cordelia había aprendido magia oscura de alguna parte, quizás de Nueva Orleans, donde se conocían tales cosas. Los hombres estaban siendo envenenados lentamente, sus mentes robadas. Pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello, y ciertamente nadie se atrevía a confrontar a la propia Cordelia. En la casa principal, los hijos de Cordelia notaron la extraña nueva rutina de su madre. Se levantaba antes del amanecer todos los días, sin importar el clima, y se ausentaba durante aproximadamente 1 hora. Cuando regresaba, su cabello a menudo estaba húmedo, e inmediatamente iba a su habitación a cambiarse de ropa. Cuando el joven Edmund, que entonces tenía 10 años, le preguntó a dónde iba, ella le dijo que estaba dando paseos matutinos por su salud, caminando junto al arroyo. Le aconsejó que no la siguiera, ya que el aire de la mañana era peligroso para los niños con constituciones débiles. Margaret, la hija mayor de 17 años, era más suspicaz. Siempre había sido perceptiva, y notó no solo las ausencias de su madre, sino también los cambios en Isaiah, Caleb y Josiah. Notó que su madre llevaba el libro de cuero negro con ella en todo momento ahora, incluso durmiendo con él debajo de la almohada. Notó que su madre había perdido peso a pesar de comer normalmente, y que había una energía febril en ella, un brillo en sus ojos que parecía antinatural. Una mañana de principios de abril, Margaret intentó seguir a su madre al arroyo. Se vistió en silencio y se escabulló de la casa justo cuando Cordelia desaparecía en el bosquecillo de robles. Pero Cordelia parecía haberlo anticipado. Estaba esperando justo dentro de la línea de árboles, su rostro frío de furia. Agarró la muñeca de Margaret con la fuerza suficiente para dejarle moretones y le dijo a su hija en una voz apenas por encima de un susurro que si volvía a seguirla, si alguna vez le hablaba a alguien sobre los paseos matutinos de su madre, Cordelia se aseguraría de que Margaret nunca se casara, nunca dejara Willow Bend, nunca tuviera nada parecido a una vida propia. Margaret, asustada por la intensidad en los ojos de su madre, huyó de regreso a la casa. Esa noche, Margaret escribió en su propio diario, un diario de cuero que mantenía escondido en su armario. Escribió que su madre se había convertido en algo que ya no reconocía, que emanaba de ella una incorrección como un olor, que lo que fuera que estuviera sucediendo en el arroyo era malvado,
aunque Margaret no tenía una comprensión clara de lo que significaba malvado, más allá de lo que había aprendido en la iglesia. Se preguntó si debía decírselo a alguien. ¿Pero a quién? Su padre estaba muerto. El reverendo Colfax, ¿qué le diría siquiera? Margaret decidió observar y esperar. Comenzó a observar a su madre con más atención, notando pequeños detalles. El olor químico que a veces se adhería a la ropa de Cordelia, la forma en que miraba a Isaiah, Caleb y Josiah durante el día, estudiándolos como especímenes. La caja cerrada con llave que apareció en la habitación de su madre, una caja que no había estado allí antes de la muerte de su padre. Mientras tanto, la temporada de siembra de primavera había comenzado en serio. Los campos requerían una atención constante. Cordelia supervisaba el trabajo con su eficiencia habitual, reuniéndose con el supervisor, revisando las cuentas, asegurándose de que cada tarea se completara correctamente. Para el mundo exterior era exactamente lo que una viuda de plantación debía ser: capaz, serena, administrando la finca de su difunto esposo hasta que su hijo mayor tuviera la edad suficiente para hacerse cargo. Pero por la noche, sola en su habitación, Cordelia escribía en sus diarios a la luz de las velas. Registraba observaciones sobre el deterioro de las condiciones de los tres hombres. Anotaba cambios en sus signos vitales, su capacidad de respuesta, sus capacidades físicas. Escribía sobre dosis y frecuencias. Hacía referencia a pasajes de textos médicos y a la correspondencia con alguien a quien se refería solo como Dr. H. Escribía sobre sus propias sensaciones físicas, cambios que creía que estaban ocurriendo en su cuerpo, mejoras en su salud que atribuía a los tratamientos, y escribía sobre su difunto esposo, Thomas, aunque estas entradas eran crípticas y amargas. Escribía sobre mentiras, descubrimientos y traiciones. Escribía sobre linajes y herencias. Escribía sobre la necesidad de corregir lo que había sido corrompido, de purificar lo que había sido manchado. Su caligrafía en estos pasajes se volvía cada vez más errática, las letras cruzando la página con una energía violenta. Si este perturbador ritual te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en la pesadilla que consumió la plantación de Willow Bend. Para mayo de 1838, los cambios en Isaiah, Caleb y Josiah se habían vuelto imposibles de ignorar. Los tres hombres habían perdido un peso significativo. Sus movimientos se habían vuelto lentos y descoordinados. Isaiah, que había sido capaz de construir estructuras complejas de memoria, ahora necesitaba instrucciones escritas incluso para reparaciones simples. El trabajo de metal de Caleb se volvió descuidado e impreciso. Josiah apenas podía recordar las instrucciones que se le habían dado una hora antes. El doctor Silas Pemberton notó el deterioro cuando visitó Willow Bend a finales de mayo para comprobar la salud de la familia. El doctor tenía 63 años, era graduado del Colegio Médico de Georgia en Augusta y había estado practicando en el condado de Burke durante más de 30 años. Era un hombre pequeño y pulcro, de movimientos precisos y reputación de minuciosidad, aunque sus conocimientos médicos se limitaban a lo que se había enseñado en la década de 1790 y lo que había aprendido a través de décadas de prueba y error. Cordelia había invitado al doctor Pemberton a examinar a la joven Elizabeth, que había desarrollado una tos persistente. Mientras trataba a la niña, el doctor vio por casualidad a Josiah Mercer llevando leña a la casa. Le llamó la atención la apariencia demacrada del hombre y sus manos temblorosas. Más tarde, al irse, se encontró con Isaiah intentando reparar una contraventana y notó los mismos síntomas inquietantes: pérdida de peso, temblores y una peculiar expresión vacía. El doctor Pemberton mencionó sus observaciones a Cordelia, preguntándole si había habido alguna enfermedad entre los trabajadores. Cordelia explicó que los tres hombres habían estado sufriendo de una fiebre recurrente común en las tierras bajas, algo que ella había estado tratando con quinina y calomelano. El doctor aceptó esta explicación, ya que la malaria era efectivamente endémica en la región y a menudo causaba tales síntomas. Se ofreció a examinar a los hombres más de cerca, pero Cordelia se negó, diciendo que tenía la situación bien controlada. Sin embargo,
El doctor Pemberton quedó lo suficientemente preocupado como para mencionar lo que había visto a su colega, el doctor Francis Callaway, durante una reunión de la Sociedad Médica del Condado de Burke en Waynesboro más tarde esa semana. Los dos médicos discutieron los síntomas con un brandy, tratando de determinar si había alguna nueva fiebre extendiéndose por la población esclavizada. El doctor Callaway sugirió que quizás los hombres habían estado expuestos a agua contaminada o comida en mal estado. El doctor Pemberton estuvo de acuerdo en que era posible, pero señaló que ningún otro trabajador en Willow Bend parecía afectado. La conversación habría terminado ahí, olvidada entre las innumerables discusiones médicas que ocupaban el tiempo de los médicos, excepto por un detalle. El doctor Pemberton mencionó que la señora Rutledge había afirmado estar tratando a los hombres con quinina y calomelano, pero no había observado la característica de coloración azul grisácea de las encías y la lengua que el calomelano solía producir cuando se usaba regularmente. Esta discrepancia se le quedó grabada en la mente como una astilla. A principios de junio, sucedió algo que llevó la situación en Willow Bend a una mayor atención. Isaiah Drummond se desplomó mientras trabajaba en las reparaciones de la desmotadora de algodón de la plantación. Simplemente cayó hacia adelante, inconsciente, y no pudo ser reanimado durante varios minutos. Cuando volvió en sí, no podía recordar dónde estaba ni qué había estado haciendo. Su habla era arrastrada, y un lado de su rostro parecía ligeramente caído. El supervisor, un hombre llamado Marcus Deloach, informó del incidente a Cordelia. Ella visitó a Isaiah en la cabaña del carpintero, a donde lo habían llevado a descansar. Lo examinó brevemente, y luego ordenó que lo mantuvieran en su cabaña y le dieran solo agua y pan hasta que se recuperara. Dijo que el hombre había estado bebiendo, aunque Marcus sabía con certeza que Isaiah nunca tocaba el alcohol y no había olor a whisky en él. 2 días después, Caleb Tucker sufrió un colapso similar en la forja. Había estado trabajando el hierro cuando sus piernas simplemente cedieron. Otros trabajadores lo encontraron tirado en el suelo, semiconsciente, murmurando incoherentemente. Al igual que Isaiah, se recuperó lentamente y no pudo explicar lo que había sucedido. La respuesta de Cordelia fue la misma: aislamiento y comida mínima. La comunidad esclavizada estaba ahora profundamente asustada. 2 de sus hombres más fuertes, hombres que nunca habían estado enfermos ni un día en sus vidas, se estaban consumiendo ante sus ojos. Los susurros se volvieron más insistentes. La señora Cordelia los estaba matando lentamente. Les estaba dando veneno o les estaba haciendo brujería. Algunos recordaron viejas historias de África y el Caribe sobre personas que podían robar almas, que podían convertir a hombres fuertes en cascarones vacíos. Una anciana llamada Dina, que había sido traída del Congo décadas antes y era respetada por su conocimiento de hierbas y curación, se acercó a Josiah Mercer una noche a mediados de junio. Le rogó que le dijera qué se les estaba haciendo a él y a los demás. Josiah la miró con esos ojos vacíos y no dijo nada. Dinah intentó ponerle un amuleto protector en la mano, una pequeña bolsa de raíces y piedras, pero Josiah lo dejó caer al suelo y se alejó. Dinah fue a ver al supervisor, Marcus Deloach, un paso raro para una persona esclavizada, ya que corría el riesgo de un castigo severo. Le dijo que la señora estaba haciendo algo malvado a los 3 hombres, que les estaba drenando la fuerza vital en el arroyo cada mañana. Marcus desestimó sus afirmaciones como tonterías supersticiosas y la amenazó con azotarla si difundía tales historias descabelladas. Pero en privado, Marcus comenzaba a tener sus propias dudas sobre lo que estaba sucediendo en Willow Bend. Marcus Deloach tenía 35 años. Había nacido en Luisiana de padres de habla francesa y había trabajado como supervisor en varias plantaciones de Georgia y Carolina del Sur. No era un hombre amable. Su profesión no permitía la amabilidad, pero era observador y práctico. Sabía que las plantaciones operaban con rutina y orden, y lo que estaba sucediendo en Willow Bend era perjudicial para ambos. Había notado las ausencias matutinas de Cordelia. Había notado el deterioro de los 3 hombres. También había notado que la señora parecía estar prosperando de una manera inusual para una viuda reciente. Tenía más energía, parecía más joven de alguna manera. Se movía con una vitalidad que contradecía sus 43 años. Era como si lo que fuera que se estuviera drenando de los 3 hombres estuviera fluyendo hacia ella. Marcus comenzó a hacer sus propias observaciones. Empezó a levantarse temprano,
posicionándose donde pudiera ver el camino hacia Torquay Creek. Observaba a Cordelia caminar por ese sendero cada mañana, seguida por separado por Isaiah, Caleb y Josiah. Nunca se acercó lo suficiente como para ver lo que realmente sucedía en el arroyo. Algo instintivo le decía que sería peligroso. Pero anotó el momento, la frecuencia, la absoluta regularidad del ritual. También comenzó a buscar información sobre los antecedentes de Cordelia. Habló casualmente con los sirvientes de la casa, preguntando sobre los hábitos, los intereses, la correspondencia de la señora. Se enteró de que recibía cartas de Charleston regularmente, cartas que llegaban en sobres sin marcar. Se enteró de que había estado comprando suministros inusuales de Augusta a través de una conexión en una botica. Se enteró de que antes de su matrimonio con Thomas Rutledge, Cordelia había pasado 2 años en una academia de señoritas en Filadelfia, algo inusual para una mujer sureña de su generación. A finales de junio, Marcus había acumulado suficientes detalles preocupantes como para considerar ir a las autoridades del condado. ¿Pero qué informaría exactamente? ¿Que una dueña de plantación daba paseos matutinos con 3 de sus esclavos? ¿Que esos esclavos habían desarrollado misteriosos problemas de salud? ¿Que la comunidad esclavizada creía en la brujería? Nada de esto constituía un delito que a las autoridades les importara. Las personas esclavizadas morían de fiebres y dolencias misteriosas todo el tiempo. Mientras la plantación siguiera siendo productiva y ninguna persona blanca estuviera amenazada, a la ley no le interesaba lo que les sucediera a los trabajadores negros. Lo que Marcus no sabía era que alguien más también estaba investigando las actividades de Cordelia. Alguien con muchos más recursos y intenciones mucho más peligrosas. En Charleston, un hombre llamado Victor Kensington había estado esperando más de 1 año para saber de Cordelia Rutledge. Kensington tenía 52 años. Era un médico al que se le había revocado la licencia médica en Pensilvania en 1829, después de ser acusado de realizar experimentos no autorizados en pacientes del Hospital de Filadelfia para dementes. Había huido a Charleston, donde se estableció como consultor médico, sirviendo a clientes adinerados interesados en tratamientos alternativos y terapias no convencionales. Kensington se especializaba en lo que llamaba terapia de transfusión vital, basada vagamente en las teorías del magnetismo animal y la fuerza vital que habían sido populares en Europa a finales del siglo XVIII. Sus tratamientos implicaban complejos rituales que combinaban sangrías, hidroterapia, preparaciones químicas y manipulación psicológica. Afirmaba que podía transferir juventud, salud y vitalidad de una persona a otra, que había descubierto el secreto del rejuvenecimiento que los alquimistas habían buscado durante siglos. La mayoría de sus clientes eran personas desesperadas con dinero, hombres que enfrentaban la muerte por enfermedades consuntivas, mujeres aterrorizadas por el envejecimiento, individuos que buscaban cualquier milagro que la medicina no pudiera proporcionar. Kensington cobraba honorarios exorbitantes y producía una elaborada documentación de sus éxitos, aunque cualquiera que investigara de cerca descubriría que la mayoría de sus pacientes morían o desaparecían poco después del tratamiento. Cordelia se encontró por primera vez con Kensington en 1836, durante un viaje a Charleston para visitar a su familia. Había asistido a una conferencia privada que él dio en un salón organizado por una de las viudas ricas e intelectualmente curiosas de Charleston. Kensington habló sobre las últimas teorías europeas de la fuerza vital y la posibilidad de controlar el envejecimiento y la enfermedad mediante la manipulación adecuada de las energías inherentes del cuerpo. Cordelia, que había estado estudiando textos médicos en silencio durante años, quedó fascinada. Concertó una consulta privada con Kensington en sus oficinas de Church Street. Allí, en una habitación revestida de dibujos anatómicos y frascos de especímenes conservados, le contó algo que nunca le había contado a nadie más. Creía que su esposo la había estado engañando sistemáticamente sobre la paternidad de sus hijos. La historia que Cordelia reveló a Kensington era compleja y oscura. Explicó que había descubierto, a través de una cuidadosa observación y años de sospecha, que al menos 3 de sus 5 hijos podrían no ser la descendencia biológica de Thomas. Creía que Thomas había sido estéril, o casi estéril, resultado de una enfermedad venérea que había contraído en su juventud. En lugar de admitir este vergonzoso secreto,
Thomas había arreglado que otros hombres embarazaran a Cordelia sin su conocimiento o consentimiento. Cordelia afirmó que Thomas la había estado drogando periódicamente durante su matrimonio, usando láudano y otras sustancias para hacerla dócil y confundida. Durante estos episodios, otros hombres habían sido llevados a su cama. Creía que Thomas había seleccionado a hombres esclavizados de la plantación, hombres que se le parecían lo suficiente como para que cualquier hijo producido fuera asumido como suyo. Esto le permitiría a Thomas mantener la ficción de su virilidad y asegurar la continuación de la línea Rutledge. No tenía pruebas definitivas, admitió Cordelia, pero la evidencia era persuasiva. Su primera hija, Margaret, no se parecía en nada a Thomas y tenía un sorprendente parecido con ciertos rasgos físicos que había observado en la población esclavizada de Willow Bend. Su segundo hijo, Thomas Jr., era de tez más oscura que cualquiera de sus padres, con una textura de cabello que sugería una ascendencia mixta. Había notado la misma marca de nacimiento en forma de media luna en 3 de sus hijos, que luego observó en Isaiah, Caleb y Josiah, 3 hombres que habían nacido en Willow Bend en los años justo antes de sus propios hijos. Si la teoría de Cordelia era cierta, o una ilusión nacida de años de matrimonio infeliz y aislamiento, es imposible determinarlo con certeza. Pero ella lo creía absolutamente, y esa creencia se había transformado en una obsesión que la consumía por completo. Le dijo a Kensington que quería venganza. Quería destruir a los hombres que habían sido utilizados para humillarla, para violarla sin su conocimiento o consentimiento. Pero más que venganza, quería algo más. Quería reclamar lo que le habían robado. Quería recuperar su juventud, su vitalidad, su poder. Quería revertir el daño que años de maternidad y traición habían infligido a su cuerpo y a su mente. Kensington escuchó todo esto con la tranquila atención de un hombre que había oído muchas confesiones desesperadas. Le dijo a Cordelia que lo que quería era posible, que sus tratamientos podían lograr exactamente lo que ella deseaba. Pero el proceso sería difícil, largo, y requeriría un secreto y un compromiso absolutos. Él no podía ir a Willow Bend para supervisar los tratamientos. Su presencia llamaría demasiado la atención. En cambio, proporcionaría instrucciones escritas detalladas, las preparaciones químicas necesarias y una guía continua a través de la correspondencia. El costo sería sustancial, $5.000 pagados en cuotas, más el costo de los suministros. Cordelia aceptó de inmediato. Tenía su propio dinero, heredado de su padre y cuidadosamente administrado durante los años de su matrimonio. Pagaría lo que Kensington pidiera. Durante el año siguiente, de 1836 a 1837, Cordelia recibió una serie de cartas de Kensington que describían su protocolo de tratamiento. Las instrucciones eran elaboradas y específicas. Debía seleccionar a 3 sujetos masculinos que coincidieran con ciertos criterios físicos y que representaran a los hombres que creía que la habían violado. Debía comenzar a prepararlos mediante la introducción gradual de ciertos compuestos químicos mezclados en su comida, compuestos que los harían sugestionables y dóciles. Una vez que Thomas muriera, Cordelia podría comenzar el protocolo de tratamiento completo, que implicaba baños rituales diarios, sangrías, aplicación de diversas tinturas y preparaciones, y la recitación de fórmulas verbales específicas que Kensington afirmaba que facilitarían la transferencia de energía vital de los sujetos a ella misma. Las fórmulas que Kensington proporcionó eran una mezcla de terminología médica legítima y completa invención. Tomó prestado de las teorías de Franz Mesmer sobre el magnetismo animal, de los principios homeopáticos de Samuel Hahnemann y de diversas tradiciones ocultas europeas, mezclándolos en algo que sonaba científico, pero que era esencialmente un veneno teatral. Las preparaciones químicas que envió incluían compuestos de mercurio, soluciones de arsénico, extractos de digital y varios alcaloides derivados de plantas. Estas sustancias, administradas en dosis cuidadosamente calibradas, destruirían gradualmente los sistemas nerviosos de los sujetos mientras creaban la ilusión de que se les estaba drenando la fuerza vital. El componente psicológico era igualmente importante. Kensington instruyó a Cordelia a mantener un dominio absoluto sobre los sujetos, a crear una atmósfera de inevitabilidad e impotencia. La desnudez, el agua fría, la sangría, las fórmulas verbales incomprensibles,
Todo estaba diseñado para romper el sentido de sí mismo y la resistencia del sujeto. La dosificación regular con productos químicos haría el resto, destruyendo gradualmente la función cognitiva, mientras Cordelia se convencía a sí misma de que estaba absorbiendo su juventud y vitalidad. Pero Kensington tenía otro propósito más allá de simplemente proporcionar a Cordelia la venganza deseada. Estaba documentando todo lo que ella le informaba, recopilando datos para una monografía que planeaba escribir sobre la terapia de transfusión vital. El caso de Cordelia era perfecto. Tenía acceso a sujetos que no podían negarse ni denunciar los experimentos. Tenía la inteligencia y la educación para seguir protocolos complejos, y estaba motivada por una creencia fanática que la convertía en la colaboradora ideal. No tenía escrúpulos morales sobre lo que le estaba pidiendo que hiciera. Para Kensington, las personas esclavizadas eran simplemente sujetos experimentales convenientes, no diferentes de los pacientes del asilo que había utilizado en Filadelfia. Había, sin embargo, un elemento del acuerdo que Kensington no le había revelado a Cordelia. Se había estado carteando con otra parte, alguien más en el condado de Burke, que tenía su propio interés en lo que estaba sucediendo en la plantación de Willow Bend. Esta tercera parte le estaba pagando a Kensington una tarifa adicional sustancial por informes regulares sobre las actividades y el estado de ánimo de Cordelia. Y esta misma parte se estaba preparando para usar la información con fines que destruirían a Cordelia por completo. Julio de 1838 trajo un calor opresivo al condado de Burke. Las temperaturas subían por encima de los 90 grados a media mañana y se mantenían allí hasta el atardecer. El aire era espeso e inmóvil, cargado de la humedad del río Savannah. En los campos de algodón, los trabajadores esclavizados se movían lentamente entre las hileras, cuidando las plantas que crecían exuberantes y verdes en el calor húmedo. En la casa principal de Willow Bend, la familia se retiraba a las habitaciones más frescas y trataba de dormir durante el peor calor de la tarde. Cordelia continuó sus rituales matutinos sin interrupción, a pesar del clima. Si acaso, se volvió más intensa en la aplicación de los protocolos de Kensington. Aumentó las dosis de los productos químicos que administraba a Isaiah, Caleb y Josiah. Extendió la duración de las sesiones en el arroyo, a veces manteniendo a los hombres en el agua durante más de una hora. Añadió nuevos elementos al ritual: ingestión forzada de tinturas amargas, aplicación de sustancias cáusticas en su piel, recolección de otros fluidos corporales además de la sangre. Los tres hombres se estaban muriendo. Cualquiera con ojos podía verlo. Su piel había adquirido una apariencia amarilla y cerosa. Se movían como fantasmas, apenas presentes en sus propios cuerpos. Isaiah ya no podía trabajar en absoluto y pasaba sus días sentado inmóvil en su cabaña. Caleb se desplomó 2 veces más en la forja antes de que Cordelia ordenara que lo confinaran en los cuartos. Solo Josiah continuaba funcionando a un nivel mínimo, moviéndose a través de sus tareas como un autómata, con los ojos completamente vacíos. Pero el supervisor, Marcus Deloach, finalmente había encontrado la evidencia que necesitaba para actuar. A mediados de julio, mientras Cordelia estaba ocupada con visitantes de Waynesboro, Marcus entró en su dormitorio y registró sus pertenencias. Encontró la caja cerrada con llave escondida debajo de una tabla del suelo en su armario. Usando una palanca, la forzó para abrirla. Dentro estaban las cartas de Kensington, docenas de ellas, que describían todo el protocolo de tratamiento con detalles explícitos. También estaban los propios diarios de Cordelia, que describían cada sesión en el arroyo con precisión clínica. Había recibos de compras de productos químicos de Augusta. Y lo más condenatorio, había una carta que Cordelia había comenzado pero nunca terminado, dirigida a Kensington, en la que expresaba dudas sobre si los tratamientos realmente funcionaban, o si simplemente estaba asesinando a 3 hombres inocentes para satisfacer su propia locura. Marcus tomó varias de las cartas más incriminatorias y uno de los diarios. Volvió a colocar la caja con cuidado y dejó la habitación exactamente como la había encontrado. Luego cabalgó de inmediato a Waynesboro para consultar con un abogado llamado Howard Pritchard, un hombre que sabía que era discreto y ambicioso. Pritchard leyó los documentos que Marcus había traído con creciente asombro. Lo que Marcus había descubierto no era solo evidencia de crueldad hacia los trabajadores esclavizados, algo que ningún tribunal procesaría seriamente, sino algo mucho más valioso:
evidencia de que Cordelia Rutledge no estaba mentalmente apta para administrar la finca de su difunto esposo. Las cartas y los diarios revelaban a una mujer presa de la ilusión, la paranoia y posiblemente la manía homicida. Si se presentaba correctamente, esta evidencia podría usarse para declarar a Cordelia legalmente incompetente, lo que requeriría el nombramiento de un tutor para administrar Willow Bend y sus activos. Pritchard le explicó a Marcus que varios hombres prominentes en el condado de Burke habían estado esperando una oportunidad para tomar el control de Willow Bend. La muerte de Thomas Rutledge había dejado la plantación temporalmente en manos de Cordelia, pero la propiedad era extremadamente valiosa, y había partes que creían tener reclamos legítimos sobre ella. Con evidencia de la locura de Cordelia, estos hombres podían solicitar al tribunal que la destituyera del control e instalara un tutor de su elección. Pero Pritchard aconsejó cautela. Necesitaban construir un caso más sólido, reunir más testigos y cronometrar su movimiento con cuidado. Si actuaban demasiado rápido, Cordelia podría destruir pruebas o huir con sus hijos a Charleston. Necesitaban dejar que la situación se desarrollara un poco más, dejar que el comportamiento de Cordelia se volviera aún más indefendible y luego atacar con decisión. Marcus accedió a esperar, aunque insistió en que se debía hacer algo con los 3 hombres moribundos. Pritchard prometió organizar que el doctor Pemberton hiciera un examen oficial, lo que crearía una documentación de su condición. Esta documentación sería crucial para el caso legal. Lo que ni Marcus ni Pritchard sabían era que Cordelia ya había descubierto el robo. Al regresar a su habitación, notó de inmediato que la tabla del suelo estaba ligeramente desplazada. Un solo rasguño en la madera, invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar, le dijo que alguien había levantado la tabla. Revisó la caja y pudo deducir por la disposición de las cartas en su interior que habían sido alteradas. Supo de inmediato que había sido Marcus. Nadie más habría tenido el coraje o la razón. El supervisor la había estado observando demasiado de cerca, haciendo demasiadas preguntas. Había cometido un error al confiar en que su posición como dueña de la plantación la protegería del escrutinio. Había olvidado que la lealtad de los hombres blancos entre sí superaba cualquier obligación hacia las mujeres, incluso las mujeres blancas ricas. La respuesta de Cordelia fue rápida y despiadada. Esa misma noche convocó a Marcus a la casa y lo despidió de su puesto, con efecto inmediato. Le pagó los salarios adeudados y le dijo que abandonara Willow Bend antes del amanecer. Marcus intentó discutir, pero la fría furia de Cordelia lo silenció. Le dijo que si intentaba difundir mentiras sobre ella, si intentaba usar documentos robados en su contra, usaría las conexiones de su familia en Charleston para destruirlo por completo. Se aseguraría de que nunca más trabajara como supervisor en ningún lugar de Georgia o Carolina del Sur. Marcus se fue de Willow Bend esa noche, pero se llevó consigo las cartas y el diario que había escondido en sus alforjas. Fue directamente a la oficina de Howard Pritchard en Waynesboro, y los 2 hombres comenzaron a preparar su caso en serio. El despido de Marcus DeLoach creó una crisis inmediata en Willow Bend. Cordelia necesitaba encontrar un nuevo supervisor rápidamente, ya que la plantación no podía funcionar sin alguien que gestionara las operaciones diarias de la fuerza laboral esclavizada. Ascendió a un hombre llamado Samuel Gentry, que había estado trabajando como conductor, a supervisor temporal. Gentry era competente, pero carecía de la experiencia y la autoridad de Marcus. La población esclavizada sintió la inestabilidad y comenzó a probar los límites, trabajando más lentamente, fingiendo no oír las órdenes, participando en pequeños actos de resistencia. Cordelia respondió aumentando los castigos y endureciendo el control. Autorizó latigazos más frecuentes por infracciones menores. Redujo las raciones. Impuso un estricto toque de queda y prohibió cualquier reunión después del anochecer. La atmósfera en Willow Bend se volvió opresiva y temerosa, una olla a presión de resentimiento y terror. Mientras tanto, sus rituales matutinos en Turkey Creek continuaron sin interrupción. Isaiah Drummond murió el 28 de julio de 1838. Simplemente dejó de respirar durante la noche, su cuerpo finalmente rindiéndose después de meses de envenenamiento químico y abuso. Cordelia ordenó que lo enterraran rápidamente en el cementerio de esclavos al borde de la propiedad, sin permitir ninguna ceremonia ni duelo. Registró su muerte en el libro de contabilidad de la plantación como fiebre y tisis,
e inmediatamente intensificó sus tratamientos de los dos hombres restantes, como si la muerte de Isaiah de alguna manera hubiera fortalecido en lugar de desalentado su obsesión. A principios de agosto, Margaret Rutledge tomó una decisión desesperada. Ya no podía permanecer en silencio mientras su madre descendía a la locura y el asesinato. Escribió una carta a su tía materna en Charleston, Catherine Vance, describiendo con cuidadoso detalle lo que había observado en Willow Bend: el extraño comportamiento de su madre, las ausencias matutinas, el deterioro de los tres hombres esclavizados, la reciente muerte de Isaiah y la sensación omnipresente de que algo malvado se había apoderado de la plantación. Margaret envió la carta en secreto a través de un sirviente de la casa de confianza que fue enviado a Waynesboro a hacer un recado. La carta llegó a Charleston 10 días después. Catherine Vance, viuda ella misma y mujer de considerable posición social, quedó horrorizada por lo que leyó. Inmediatamente le escribió al doctor Pemberton pidiéndole que visitara Willow Bend y evaluara el estado mental de Cordelia. También le escribió al juez de sucesiones del condado, expresando su preocupación por el bienestar de su sobrina y la idoneidad de su cuñada para administrar la finca Rutledge. Estas cartas, que llegaron casi simultáneamente con las maniobras legales que Howard Pritchard estaba orquestando, crearon una convergencia de presión sobre Cordelia. A finales de agosto, varias partes se movían en su contra, aunque ella aún no era consciente del alcance total de la conspiración. El doctor Pemberton visitó Willow Bend el 20 de agosto, aparentemente para comprobar la salud de la familia. Examinó a los 5 hijos y los encontró razonablemente sanos, aunque el joven Edmund mostraba signos de tensión nerviosa. Cuando el médico pidió examinar a Caleb Tucker y Josiah Mercer, cuyas condiciones deterioradas le habían sido informadas, Cordelia se negó inicialmente. Insistió en que los hombres sufrían de fiebres de verano ordinarias y que los estaba tratando apropiadamente. El doctor Pemberton insistió en el asunto y Cordelia finalmente cedió. Lo llevó a la cabaña donde Caleb yacía en un catre sucio, apenas consciente. El examen del médico reveló una emaciación extrema, signos de envenenamiento por metales pesados, incluyendo una decoloración azul grisácea de las encías y las uñas, daño neurológico evidenciado por temblores y falta de coordinación, y lo que parecían ser quemaduras químicas en los hombros y el pecho del hombre. El doctor Pemberton quedó conmocionado. Estos no eran síntomas de ninguna fiebre natural. Insistió en examinar a Josiah también y encontró signos similares de envenenamiento y abuso. Se enfrentó directamente a Cordelia, preguntándole qué tratamiento les había estado administrando. Cordelia, con la compostura finalmente rota, le habló del protocolo del médico europeo, del baño terapéutico, de las tinturas y preparaciones diseñadas para curar su propia salud en declive. El doctor Pemberton escuchó con creciente alarma. Reconoció algunos de los productos químicos que Cordelia describió como extremadamente tóxicos: mercurio, arsénico, digital, en concentraciones muy superiores a las dosis terapéuticas. Le dijo a Cordelia sin rodeos que no se estaba curando a sí misma, estaba asesinando a los 2 hombres. Dijo que informaría de sus hallazgos a las autoridades del condado y que debía detener los tratamientos de inmediato. La respuesta de Cordelia fue escalofriante en su tranquila racionalidad. Le dijo al doctor Pemberton que no tenía autoridad sobre lo que ella hacía con su propia propiedad. Los 3 hombres habían sido seleccionados para un propósito específico, un propósito que el médico no podía entender. La habían violado de maneras que trascendían la agresión física. Habían participado, a sabiendas o no, en el plan de su esposo para humillarla y degradarla. Merecían lo que les estaba sucediendo. Y además, los tratamientos estaban funcionando. Se sentía más fuerte, más joven, más vital de lo que se había sentido en años. La transferencia era real. El doctor Pemberton se fue de Willow Bend profundamente perturbado. Escribió directamente a Waynesboro y presentó un informe formal tanto al sheriff del condado como al tribunal de sucesiones. Su testimonio, combinado con los documentos que Marcus DeLoach había proporcionado a Howard Pritchard, creó un caso abrumador contra Cordelia. El 3 de septiembre de 1838, el sheriff Benjamin Talmadge llegó a Willow Bend con una orden judicial. Cordelia Rutledge debía someterse a un examen por un panel de médicos para determinar su competencia mental.
A la espera de los resultados de este examen, se nombraría un tutor temporal para administrar la plantación y supervisar a sus hijos. Cordelia no estaba bajo arresto, pero fue efectivamente despojada de toda autoridad. El examen tuvo lugar 3 días después en el juzgado de Waynesboro. 3 médicos, incluido el doctor Pemberton, interrogaron a Cordelia durante más de 4 horas. Le preguntaron sobre sus creencias con respecto a la supuesta conspiración de su esposo, su comprensión de la ciencia médica, su razonamiento detrás de los tratamientos que había administrado. La examinaron física y mentalmente, buscando signos de histeria, manía o pensamiento delirante. Cordelia, al darse cuenta de que todo por lo que había trabajado se estaba derrumbando, intentó presentarse como racional y serena. Pero cuando los médicos la presionaron sobre detalles específicos, su obsesión subyacente se hizo imposible de ocultar. Insistió en que su teoría sobre el engaño de Thomas se basaba en una cuidadosa observación y lógica. Defendió los protocolos de Kensington como científicamente sólidos. Argumentó que la mejora en su propia salud demostraba que los tratamientos eran eficaces. No mostró ningún remordimiento por la muerte de Isaiah, ni preocupación por el sufrimiento de Caleb y Josiah. La conclusión del panel fue unánime. Cordelia Rutledge sufría de un grave trastorno delirante y era mentalmente incompetente para administrar sus asuntos o cuidar de sus hijos. Recomendaron una intervención inmediata y una supervisión a largo plazo. El tribunal nombró a la tía de Margaret, Catherine Vance, de Charleston, como tutora temporal de los hijos y la finca Rutledge. Catherine llegó a Willow Bend a mediados de septiembre con su propio personal doméstico e inmediatamente tomó el control. Trasladó a Cordelia a un dormitorio cerrado con llave en la casa principal, convirtiéndola esencialmente en una prisionera en su propia casa. Ordenó que se detuvieran permanentemente los rituales matutinos en Turkey Creek. Arregló la atención médica adecuada para Caleb y Josiah, aunque el doctor Pemberton advirtió que el daño causado a sus cuerpos era probablemente irreversible. Cordelia aceptó su confinamiento con una calma inquietante. Había perdido, lo entendía, pero no creía que se hubiera equivocado. En su mente, la conspiración en su contra simplemente había sido más poderosa que su capacidad para resistirla. Thomas había ganado, incluso desde la tumba, al asegurarse de que la gente la considerara loca en lugar de creer la verdad de lo que él le había hecho. Catherine Vance comenzó el proceso de investigar lo que realmente había sucedido en Willow Bend. Contrató a investigadores para rastrear a Victor Kensington en Charleston. Encontraron sus oficinas abandonadas. Su casero informó que había abandonado la ciudad repentinamente a principios de septiembre, debiendo varios meses de alquiler. Sus efectos personales habían sido retirados, pero los investigadores encontraron documentos ocultos que revelaban el alcance total de su práctica médica fraudulenta y su correspondencia con Cordelia. Más inquietante fue el descubrimiento de cartas entre Kensington y Howard Pritchard, el abogado que había trabajado con Marcus DeLoach. Estas cartas revelaron que Pritchard había sido el otro cliente de Kensington, la tercera parte que había estado pagando por informes sobre las actividades de Cordelia. Pritchard había estado permitiendo deliberadamente que la situación en Willow Bend se deteriorara, esperando que Cordelia cometiera actos tan atroces que su destitución fuera legalmente incuestionable. Había estado planeando que lo nombraran tutor de la finca, lo que le habría dado el control de los sustanciales activos de Willow Bend. La conspiración se deshizo cuando Catherine presentó esta evidencia al Tribunal de Sucesiones. Pritchard fue inhabilitado y huyó del condado de Burke antes de que pudiera ser procesado. Marcus DeLoach, que había sido un peón involuntario en el plan de Pritchard, proporcionó testimonio sobre todo lo que había observado. El tribunal reconoció que, si bien Cordelia había cometido actos terribles, también había sido manipulada por Kensington y se le había permitido caer en la locura por hombres que veían un beneficio en su destrucción. La pregunta seguía siendo, ¿qué había hecho realmente Thomas Rutledge? ¿Había orquestado realmente el complejo engaño que Cordelia creía? ¿O su teoría había sido pura ilusión desde el principio? Catherine Vance encargó una investigación privada, contratando a un ex detective de la policía de Charleston para que examinara la cuestión. El detective pasó semanas revisando los registros de Willow Bend, entrevistando a sirvientes ancianos y rastreando las historias de Isaiah, Caleb y Josiah. Lo que descubrió fue a la vez más complicado y más trágico de lo que nadie había imaginado.
Thomas Rutledge había sufrido efectivamente de paperas en su veintena, una enfermedad que a menudo causa esterilidad en los hombres adultos. Los registros médicos de su primer matrimonio mostraban que su primera esposa nunca había concebido durante 8 años de matrimonio, algo inusual para una pareja sin problemas de fertilidad aparentes por parte de la esposa. Pero Thomas no había drogado a Cordelia, ni había arreglado que hombres esclavizados la embarazaran en contra de su voluntad. En cambio, había hecho algo mucho más calculador y cruel. Había engendrado deliberadamente hijos con mujeres esclavizadas antes de su matrimonio con Cordelia, hijos que mantuvo en Willow Bend y crió como valiosos trabajadores cualificados. Cuando Cordelia no concibió durante los 2 primeros años de su matrimonio, Thomas había comenzado una campaña de manipulación psicológica, sugiriendo que quizás el problema era de ella, que quizás era estéril, que quizás Dios la estaba castigando por algún pecado. Luego, cuando Cordelia sí concibió, después de que Thomas comenzara a darle tónicos de fertilidad, que en realidad eran solo hierbas inofensivas, la animó a creer que los niños eran milagros, una prueba de la intervención divina. Pero Cordelia, perceptiva e inteligente, había notado los parecidos físicos entre sus hijos y ciertos trabajadores esclavizados. Había llegado a conclusiones que eran parcialmente correctas. Sus hijos compartían linajes con Isaías, Caleb y Josiah, pero no porque esos hombres hubieran sido llevados a su cama, sino porque esos 3 hombres eran los hijos de Thomas, los medio hermanos de sus hijos, lo que convertía a su propia descendencia en producto de las relaciones anteriores de Thomas con mujeres esclavizadas. Thomas había mantenido a sus hijos de raza mixta en Willow Bend, les había dado posiciones elevadas, les había enseñado habilidades e incluso les había proporcionado pequeños privilegios, todo mientras mantenía la ficción de que eran simplemente trabajadores talentosos. Había creado una compleja red de secretos y mentiras, sin la intención de que Cordelia descubriera la verdad. Había asumido que sus secretos morirían con él. Pero Cordelia, a través de años de observación y sospecha, había reconstruido una versión de la verdad que estaba lo suficientemente cerca de la realidad como para llevarla a la locura. Había acertado en que sus hijos compartían sangre con los 3 hombres. Había acertado en que Thomas la había engañado sobre la naturaleza fundamental de su familia. Pero había construido el mecanismo de ese engaño de una manera que la transformó de víctima en perpetradora, de esposa agraviada en asesina. Caleb Tucker murió el 24 de septiembre de 1838. Su cuerpo finalmente sucumbió al veneno acumulado que Cordelia le había administrado durante 6 meses. Josiah Mercer sobrevivió, pero permaneció en un estado de deterioro cognitivo permanente, incapaz de trabajar o cuidarse a sí mismo. Vivió otros 8 años en Willow Bend, cuidado por otros trabajadores esclavizados, un fantasma viviente de lo que había sido. Cordelia Rutledge nunca fue procesada por asesinato. Bajo la ley de Georgia en 1838, el asesinato de personas esclavizadas por sus dueños no se consideraba legalmente un asesinato, aunque podía ser procesado como destrucción maliciosa de propiedad. Catherine Vance, horrorizada por toda la situación y queriendo proteger a los hijos de Rutledge de más escándalos, arregló que el asunto se manejara en silencio. En noviembre de 1838, Cordelia fue internada en el asilo de lunáticos de Georgia en Milledgeville. Vivió allí durante 14 años, muriendo de neumonía en 1852 a la edad de 57 años. Los registros del hospital la describen como una paciente tranquila que pasaba sus días escribiendo en diarios que el personal confiscaba y destruía regularmente. Nunca se retractó de sus creencias sobre la conspiración de Thomas. Nunca expresó remordimiento por los hombres que había matado. Nunca reconoció que había sido manipulada por Victor Kensington. Los hijos de Rutledge fueron criados por su tía Catherine en Charleston. Margaret se casó con un médico de Filadelfia en 1842 y nunca regresó a Georgia. Thomas Jr. asistió a la universidad en Virginia y finalmente vendió Willow Bend en 1856, sin querer tener nada que ver con la plantación donde había ocurrido tal horror. A los hijos menores, Catherine, Edmund y Elizabeth, se les contaron versiones editadas de lo que había sucedido, historias que omitían los peores detalles de los crímenes de su madre. Victor Kensington nunca fue encontrado.
Algunos informes lo sitúan en Nueva Orleans a principios de la década de 1840, todavía practicando su medicina fraudulenta bajo un nombre diferente. Otros afirmaron que había huido a México o Sudamérica. Dejó atrás a docenas de víctimas en todo el sur de Estados Unidos, personas a las que había explotado con falsas promesas de rejuvenecimiento y transferencia de vitalidad. Para 1850, su nombre había desaparecido de todos los directorios médicos y registros de la ciudad, como si nunca hubiera existido. La verdad sobre los hijos secretos de Thomas Rutledge nunca se hizo pública durante la vida de ninguno de los implicados. Los hijos que había engendrado con mujeres esclavizadas, a excepción de los 3 que Cordelia había asesinado, fueron vendidos de Willow Bend después de que Catherine Vance tomara el control de la finca. Sus descendientes se dispersaron por Georgia y más allá, sin saber nunca su conexión con la prominente familia Rutledge. La plantación de Willow Bend continuó operando bajo varios dueños hasta la Guerra Civil. La casa principal fue quemada por las tropas de Sherman en 1864 durante la marcha hacia el mar. Después de la guerra, la propiedad fue subdividida y vendida a ex soldados confederados que intentaban reconstruir sus vidas. Para 1880, la plantación original se había dividido en 6 granjas separadas y el nombre de Willow Bend había sido olvidado en gran medida, excepto por los residentes más antiguos del condado de Burke. Turkey Creek todavía fluye a través de lo que una vez fue la propiedad de Rutledge, claro y frío, pero las orillas donde Cordelia realizaba sus rituales se cubrieron de maleza y fueron evitadas por la gente local. En las décadas de 1870 y 1880, los hombres libres que vivían en la zona se negaban a pescar o lavar la ropa en esa curva particular del arroyo. Les decían a sus hijos que el agua allí estaba maldita, que había probado la sangre y nunca volvería a correr limpia. Para la década de 1890, incluso los granjeros blancos evitaban el lugar, aunque no podían decir exactamente por qué, excepto que se sentía mal, que el aire parecía más pesado allí, que los pájaros no cantaban en los cipreses a lo largo de ese tramo de agua. En 1891, un granjero que araba la tierra que una vez había sido parte de los campos de Willow Bend desenterró una caja de madera enterrada a unos 3 pies de profundidad. Dentro había botellas de vidrio con residuos de extraños productos químicos, instrumentos médicos oxidados y papeles dañados por el agua cubiertos de una escritura que se había desvanecido hasta ser ilegible. El granjero, inquieto por el descubrimiento, volvió a enterrar la caja y nunca habló de ello con nadie, excepto con su esposa. Cuando murió en 1903, ella quemó su diario, que contenía una descripción del hallazgo, diciendo solo que algunos secretos debían permanecer enterrados. El remanente más escalofriante del caso de Cordelia Rutledge apareció en 1899, cuando un abogado de Charleston llamado Robert Dunwoody estaba liquidando la herencia de una anciana viuda llamada Catherine Vance, que había muerto a los 94 años. Entre sus efectos personales, cuidadosamente conservados en un baúl cerrado con llave, había una colección de cartas y documentos relacionados con los crímenes de su cuñada en Willow Bend 60 años antes. Una carta en particular se destacó, escrita por Cordelia a Margaret en 1846, desde el asilo de Milledgeville. Dunwoody leyó la carta solo una vez, antes de decidir que nunca debería hacerse pública. Describió su contenido años más tarde a un colega, diciendo: «La mujer escribió con tal claridad sobre su propia locura, tal comprensión de lo que había hecho y por qué, que leer sus palabras fue como mirar a un abismo. Sabía que había asesinado a hombres inocentes. Sabía que el médico que la aconsejaba era un fraude. Sabía que su teoría sobre la conspiración de su esposo se basaba en fragmentos de verdad, retorcidos por la paranoia en algo monstruoso. Pero incluso, sabiendo todo esto, incluso después de años de confinamiento y reflexión, no podía decir que habría actuado de manera diferente. Eso fue lo más inquietante. No que estuviera loca, sino que entendía su locura y la abrazaba de todos modos. Dunwoody quemó la carta de Cordelia junto con la mayoría de los otros documentos del baúl de Catherine Vance. Conservó solo algunos artículos, recibos del asilo que mostraban los pagos por el cuidado de Cordelia, un breve relato que Margaret había escrito en 1840, describiendo la última conversación lúcida de su madre antes de ser internada, y una sola página de uno de los diarios de Cordelia,
fechada el 10 de marzo de 1838, una semana después de la muerte de Thomas y 3 días después de comenzar los rituales del arroyo. La entrada del diario, que Dunwoody conservó porque creía que era de importancia histórica, a pesar de ser profundamente inquietante, decía: «He comenzado los tratamientos que el Dr. H. prescribió». Los 3 sujetos respondieron como se esperaba a los procedimientos iniciales. No sentí nada durante la primera sesión, ninguna transferencia de vitalidad, ninguna sensación de renovación. Pero hoy, el tercer día, sentí algo. Quizás fue solo el agua fría que despertó mi cuerpo. Quizás fue la satisfacción de finalmente tomar medidas después de años de rabia impotente. O quizás los tratamientos funcionan y lo que sentí fue el comienzo de la restauración que el Dr. H. prometió. Aún no puedo estar segura, pero sé esto. Continuaré. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Incluso si la duda susurra que simplemente estoy asesinando a 3 hombres para alimentar una ilusión, la duda misma debe ser aplastada. La fe en el tratamiento es parte del tratamiento. Debo creer. Esta única página permaneció en los archivos de la familia Dunwoody hasta 1947, cuando el nieto del abogado la donó a la Sociedad Histórica de Georgia junto con una breve nota explicativa. La sociedad la catalogó, pero no la exhibió, ni la puso a disposición de los investigadores, juzgando el contenido demasiado inquietante y la procedencia demasiado cuestionable. Permanece en su colección restringida hasta el día de hoy, disponible solo para académicos que puedan demostrar un propósito académico legítimo. En el condado de Burke, la historia de Cordelia Rutledge y los rituales en Turkey Creek se convirtió en una advertencia susurrada entre los ancianos. Una historia sobre los peligros del duelo y la obsesión, sobre el mal que podía florecer en una sociedad construida sobre la esclavitud y el poder absoluto. Pero con cada repetición, los detalles se alteraban u olvidaban. Para la década de 1920, la mayoría de la gente que oía la historia asumía que era pura leyenda, una historia de fantasmas inventada para asustar a los niños y alejarlos de aguas peligrosas. La última persona que recordaba los eventos de primera mano fue una mujer llamada Sarah Drummond, nacida en 1835, que había sido la sobrina de Isaiah Drummond. Vivió hasta la notable edad de 106 años, muriendo en 1941. En sus últimos años, viviendo con su bisnieta en Augusta, a veces hablaba de su tío Isaiah, el carpintero que había sido asesinado por la señora en Willow Bend. Lo describía como un hombre amable, talentoso e inteligente, al que no se le dio más opción que obedecer cuando lo llamaban al arroyo cada mañana. Dijo que hacia el final le había dicho que morir no era lo peor. Lo peor era olvidar quién era mientras aún estaba vivo, sentirse desaparecer pieza por pieza, mientras su cuerpo seguía funcionando. Sarah lloraba cuando hablaba de esto, incluso 70 años después de su muerte, diciendo que algunas crueldades eran tan profundas que resonaban a través de las generaciones. Cuando Sarah Drummond murió en 1941, el último vínculo viviente con el horror de Willow Bend murió con ella. Los pocos documentos que sobrevivieron, dispersos en archivos familiares y colecciones de sociedades históricas, eran demasiado fragmentarios para contar la historia completa. Las generaciones futuras sabrían que algo terrible había sucedido en una plantación del condado de Burke en 1838, que una mujer llamada Cordelia Rutledge había sido internada en un asilo por crímenes no especificados contra trabajadores esclavizados, que 3 hombres habían muerto en circunstancias misteriosas. Pero el alcance total del horror, la complejidad psicológica del crimen, la red de engaño y fraude que lo había permitido, todo esto se perdió en el tiempo. Lo que queda es Turkey Creek, que todavía fluye a través del condado de Burke, su agua aún fría y clara. La curva donde Cordelia realizaba sus rituales no está marcada, y no tiene nada de especial, indistinguible de 1000 otros lugares a lo largo de 1000 otros arroyos del sur. Pero el agua recuerda, la tierra recuerda, y en los recuerdos de los descendientes que aún viven en Georgia, persisten fragmentos dispersos de la historia, distorsionados por el tiempo, pero sin desaparecer del todo, como manchas de sangre que ninguna cantidad de frotamiento puede borrar por completo. Este misterio nos muestra con qué facilidad la desesperación y la traición pueden transformar a una persona en algo irreconocible,
cómo los sistemas de poder y opresión en el Viejo Sur crearon las condiciones en las que tales horrores podían ocurrir con mínimas consecuencias legales. Revela los aspectos más oscuros de una sociedad construida sobre la esclavitud, donde los seres humanos podían ser torturados y asesinados con casi ninguna responsabilidad, donde la rabia y el trauma de las mujeres solo podían encontrar expresión en la violencia contra aquellos aún más impotentes que ellas, donde los charlatanes médicos se aprovechaban de los desesperados y vulnerables, y donde los secretos familiares podían envenenar a múltiples generaciones. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Cordelia fue una víctima llevada a la locura o una asesina que usó sus circunstancias como justificación? ¿Podría alguien haber detenido lo que sucedió en Turkey Creek antes de que fuera demasiado tarde? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste de este oscuro relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.